Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Bueno, sugerencias saludables, Cuenca. Habíamos estado hablando del ayuno intermitente y hablaste bastante o te faltó hablar de la insulina. Y como para arrancar el problema de la insulina, te pregunto por qué queda alta la insulina. Ajá. Bueno, como bien dijiste, quedó algo para decir y siempre va a quedar algo para decir porque es un tema extensísimo, ¿viste? Tal cual. Ya dijimos varias veces que la insulina es una hormona que secreta el páncreas, que tiene por misión, entre otras, captar el azúcar, o mejor dicho, la glucosa de la sangre y llevarla a los músculos y al hígado. Ahora, resulta ser que cuando nosotros hacemos varias comidas al día, en esa ingesta podemos tener una mezcla de hidratos de carbonos, grasas y proteínas. Las proteínas sirven para fabricar músculo. Los hidratos de carbonos, o carbohidratos como se dice, y las grasas son sustancias que producen energía. Los hidratos de carbono producen energía rápida, particularmente el hidrato de carbono por excelencia que produce energía rápida es el azúcar, y después las grasas, cuando el hígado lo descompone en cuerpos cetónicos, que es como funcionar con nafta súper en lugar de nafta común, que es el azúcar. Pero al margen de esta eficiencia hay un tema de salud, un tema muy importante, que es que cuando se produce la insulina para captar la glucosa y llevarla a los músculos y al hígado, tiene que subir la insulina para captar esa suba de glucosa. Entonces, inmediatamente la respuesta que tiene el organismo, a expensas de esa hormona llamada insulina, es que baja la glucosa. Y eso es lo que pretende la insulina. Pero la insulina queda arriba, queda elevada. Si sigue alta, como previendo una nueva toma de glucosa de la sangre. Baja la glucosa. Eso es en una ingesta. Entonces pasa un tiempo, que puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, volvés a comer a las 2 horas. Y la insulina, que ya estaba altita, vuelve a subir en su afán de captación del azúcar que acabas de incorporar con la nueva ingesta. Tal cual. Baja la glucosa a expensas de esa insulina, pero esa insulina ya quedó en un umbral un poquito más alto. Quedó más arriba. Y así sucesivamente. Por lo cual no es sugerible, yo te diría, me voy a arriesgar, no es recomendable comer tantas veces al día, porque cada vez que comes sube la insulina y tiene una inercia a la baja. Se logra bajar la glucosa, pero la insulina va a quedar alta. Y esa insulina alta no es bueno para la salud, por 2 temas. Primero, que produce inflamación subclínica, desmejorando las arterias, y además se convierte, como ya también dijimos alguna vez, en una barrera infranqueable para que tu organismo utilice tu reservorio graso,
que está fijado como adiposidades en distintas partes del cuerpo. Por lo cual, no es recomendable comer muchas veces. Está forzando todo el sistema, el páncreas particularmente. Si vos te mantenés durante algunos años, ponele una década, dependerá del organismo, dependerá de la edad, dependerá del tipo de ingesta que hagas. Pero si te mantenés durante muchos años con este tipo de mecánica de ingestas diarias, encima picotear entre comidas, todo eso va a contribuir a que a lo mejor en 10 años, otros en 5, otros en 15, otros privilegiados, que se calcula que es un 10% menos de la población, nunca les va a pasar nada. Pero la mayoría va a tener problemas de azúcar en la sangre, como se dice comúnmente en la calle, transformándote primero en un prediabético y después en un diabético tipo 2. Eso es contado de una manera rústica y rápido. Ahora, vos comentás y haces docencia, como digo siempre, con el tema, ahora dijiste, comer cada 12 horas o picotear cada 2 horas. ¿Qué diferencia hay entre picotear hidratos, azúcares y demás con otros alimentos que no contengan tantos hidratos o directamente no tengan hidratos ni azúcar? Bueno, primero hay una diferencia notable o importante entre la ingesta del azúcar propiamente dicha o hidratos de carbono. Porque los hidratos de carbono se transforman en el organismo, sí, una vez metabolizados por el hígado, se transforma ¿en qué? Se transforma en glucosa. Pero el azúcar es 50% glucosa y 50% fructosa. ¿Qué es lo realmente nocivo de esto? La fructosa. La fructosa es nociva porque la metaboliza todo el hígado, y de esa forma va a estar sobrecargado el hígado, se transforma en triglicéridos, y una vez que lo transforma en triglicéridos, esos triglicéridos son nefastos para las arterias, y si sigue funcionando el organismo de esta manera, vas a transformar tu hígado en un hígado graso, que es un hígado disfuncional. Tened presente algo que ya hemos dicho, pero lo voy a decir hasta el cansancio, porque todavía quedó fijado en nuestra memoria el problema del colesterol alto. Y todo el vulgo habla del colesterol, no, tengo que bajar el colesterol. El colesterol no es el responsable de la placa de ateroma, es un responsable indirecto, es lo mismo que responsabilizar de los incendios a los bomberos. Cada vez que hay un incendio vos ves bomberos, entonces colegís. Los bomberos producen los incendios. No, van a sofocarlos. Lo mismo hace el colesterol con las arterias. La arteria que se inflamó, se deterioró, se lastimó, producto de la ingesta de hidratos de carbono y azúcares y harinas refinadas, se lastima esa arteria y entonces el colesterol acude en la ayuda de la arteria para tratar de pavimentar ese endotelio que está lastimado, y el colesterol LDL, que es el de baja densidad, toda vez que se oxide producto de la inflamación, sí, se mete como tierrita abajo de la alfombra, abajo de la íntima del endotelio, que es la parte interior de las arterias, y ahí estrecha la arteria y dificulta la circulación. Es decir, que el colesterol va en ayuda, que junto con el calcio y los macrófagos que vienen del sistema inmunológico, que también acuden en defensa de la injuria que se produjo en la arteria, terminan constituyéndose en un combo que produce ACV, trombos, infartos, etcétera, etcétera. Pero no es el colesterol en sí mismo el responsable, sino que es una consecuencia de una patología previa. Claro. El colesterol en sí mismo es muy beneficioso, el cerebro es todo colesterol. El colesterol ayuda a producir la bilis,
Y la bilis, como sabemos, que sale de la vesícula biliar una vez que almacena la vesícula, y es un chorrito de bilis que se manda al duodeno para terminar de hacer la digestión de los alimentos que provienen ya digeridos del estómago. Entonces el colesterol hace la bilis, el colesterol te ayuda a producir hormonas como la testosterona. El colesterol, junto con la vitamina C y la vitamina D, si es que no toma sol, sino con el sol, ayuda a producir colágeno. El colesterol es importantísimo, no es que tiene que estar bajo el colesterol. Hay una regla que anda por ahí, yo no sé si hay verificación científica de esto, sabes que soy amante de las ciencias, pero lo escuché a varios médicos decir, bueno, mira, el colesterol es 200 más tu edad es normal. Otros escuché que dijeron 180 más tu edad es normal. Como tengo esas dos opiniones que no son únicas y no son unificadas, digamos, claro, no es la misma opinión, empecé a dudar porque digo, bueno, esto es un porcentaje práctico para que como regla mnemotécnica te acuerdes. Pero se ha detectado, y esto está escrito en un libro del doctor Stoll, que dice, se ha detectado gente con colesterol alto que no produce infartos y gente con colesterol bajo produce infartos. Y eso es debido a la propensión para formar placa. Y hay un análisis que te mide la placa desarrollado en Canadá, por ejemplo en la carótida, se mide la cantidad de placa que hay, se estandarizó la medida de placa admisible para no tener problemas de salud, y se detectó que gente con colesterol alto no forma placa y otros sí forman placa. ¿Dónde está el intríngulis, el meollo de la cuestión? ¿Dónde está? En que unos tienen arterias inflamadas y los otros no. Y hay que ver por qué se inflamó la arteria. Pero el colesterol no es el enemigo, el colesterol es el bombero. Entonces el colesterol alto, el total alto, ya no se mida tanto. Se mira el LDL, que es difícil saber cuánto del LDL se oxida, entonces dice, bueno, miro el LDL, si es bajo, poco se va a oxidar, que es el nefasto. Sí. Por eso se mide la lipoproteína A y la lipoproteína B, que después si querés te doy más detalles sobre esos dos análisis que hay que hacer. Uno día a día se sigue maravillando lo que es la máquina humana. Sí, complejísimo. Bueno, nosotros venimos de la ingeniería, de la mecánica, y nos ha apasionado los autos, ¿no es cierto? Ambos. Sí. Pero el cuerpo humano, excede todo eso. Y hablando de autos y hablando de bomberos incluso, porque cuando dijiste los bomberos que van a apagar el incendio, se me cruzó un libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, donde los bomberos iban a provocar los incendios. Bueno, contradice toda mi teoría. La excepción mi de la regla. Un libro de Ray Bradbury, de la colección de Ray Bradbury, realmente hermoso como toda la literatura de Ray Bradbury, que yo por esas cuestiones hace 50 años comencé a leer los libros de Ray Bradbury, impulsado por aquel famoso peruano Hugo Guerrero Martínez. Hugo Guerrero Martínez, me acuerdo. Increíble. Bueno, volvamos a las sugerencias. Hablábamos de lo malo que es la insulina alta. Insulina alta, sí. Y que se mantenga alta, ¿no? Que se mantenga alta. Estás viviendo todo el día con insulina alta, es proinflamatoria. Y no sé si querés volver un poquito sobre los alimentos que hacen mal. Bueno, acá son tantos en grupos es fácil decirlo, ya lo hemos mencionado, pero para entrar en detalles yo los anoté para no olvidarme ninguno. Bueno, alguna vez dijimos que si tenés flexibilidad metabólica y sensibilidad a la insulina, cuando el organismo es joven, no hay problema en comer frutas, pero ya con los años, comer una fruta
está bien, pero comer mucha fruta no, porque mucha fruta tiene fructosa, y esa fructosa acabamos de decir que solamente la metaboliza el hígado, así como el alcohol. ¿Por qué los borrachines tienen problemas con el tiempo? Porque sobrecargan el hígado y terminan en hígado graso, y porque segregan mucha insulina indirectamente, sí, y tener resistencia a la insulina. Entonces, cuando el organismo empieza a tener resistencia a la insulina, esa glucosa ya no entra a las células de los músculos, ni siquiera al hígado. Es una cosa que queda en la sangre. Ahí te transformaste en diabético, ¿no? Resistencia a la insulina. Sí. Bueno, sigo con los alimentos porque me voy por las ramas yo. ¿Tengo tiempo para hablar de los alimentos ahora? Un minutito y vamos a la pausa musical. Bueno, cereales envasados tienen alta azúcar, baja grasa, no se sugieren cereales. Yogur entero sin azúcar y con su grasa, no el desgrasado, desnatado, no sé cómo le dicen, el light. No, con su grasa, porque la grasa no se transforma en grasa, el azúcar se transforma en grasa. Claro que está el azúcar propio de la lactasa proveniente de la leche, con la que salió el yogurt, pero es poquito. El yogur sí es aconsejable, sin azúcar. No esos yogures que se venden que, como dijo alguien alguna vez, producto lácteo, no se sabe qué hay ahí adentro. Sí. Hay tutti frutti, sabe rico, con gustos artificiales que emulan la frutilla, el durazno, qué sé yo cuánto, pero no sabe lo que estás tomando. El yogur griego, el yogur turco, que es proveniente de la leche fermentada, la cuajada que se decía en una época en el campo, nosotros le decíamos cuajada. Recuerdo. Cuajada. Sí. Eso es saludable, la cuajada, sin agregado azúcar. Los vinagres, los vinagres con jarabe, con alta fructosa, maíz con alta fructosa, no, es malo. Jarabe de maíz de alta fructosa que se usa en un montón de alimentos envasados. En cantidad. Sí, eso es malísimo. Algo positivo, el aceite de oliva, ya le vamos a dedicar todo un programa, si me permitís, para hablar exclusivamente del aceite de oliva. Y el vinagre de manzana o de vino, preferentemente de manzana. Está muy popularizado por ahí porque algunos amigos me han dicho, el vinagre de sidra de manzana. Y yo le digo, bueno, si es vinagre de sidra de manzana y además tiene la madre, que es ese microorganismo que precipita o se forma en el fondo de la botella, eso es muy bueno. Pero hoy en día yo no lo conseguí en el país, es importado y es carísimo. Sin embargo, es el vinagre que me daba mi abuelo cuando yo era chico, que claro, todos decíamos, no, pero tiene madre, tiralo. Entonces lo filtrábamos, no sabíamos, claro, era lo mejor, tal cual. La madre. Pero lo que hace bien del vinagre es el ácido acético, y el ácido acético está presente tanto en el de vino como en el de manzana. Así que no seamos más papistas que el Papa. Cuenca, hablando de excelente calidad, a ver, la excelencia de tus sugerencias saludables. Bueno, había quedado pendiente qué alimentos. ¿Cuáles funcionan, son permitidos y cuáles no? Nada de maíz, nada de trigo, obviamente pan, factura, galletitas, pastas, arroz, papas. Son todos almidones que se transforman en glucosa. Y ya dijimos que la glucosa hace subir la insulina con el tiempo produce resistencia a la insulina, y entonces va a lograr que siempre estemos con hambre y quememos el azúcar que vamos ingiriendo en las distintas comidas durante el día, y nunca lleguemos a utilizar la grasa de nuestro cuerpo, ni siquiera la grasa que estamos ingiriendo. Bueno, no la estamos usando. Vamos a usar solo insulina alta, vamos a quemar glucosa. Insulina baja, vamos a quemar nuestras grasas. Y eso te va a ayudar, además es secundario,
por razones estéticas, adelgazar, pero hay razones de salud muy importantes. Entonces, yo sé que me hago odiar, pero ninguna de estas cosas que son ricas en almidón están prohibidas. Después estábamos diciendo las barritas, llamadas barritas saludables, tienen azúcar. Los de cereales, azúcar, miel. De cereales y miel. No, la miel no compensa los oligoelementos de la miel frente al perjuicio que produce la cantidad de glucosa y fructosa que tiene la miel. Hace mal. En cantidades. De vez en cuando, un gustito no está mal. O tenés un problema de la garganta, estás resfriado también. Pero no consuetudinariamente comer miel, porque estás comiendo azúcar. Y el azúcar es la primera sugerencia saludable, no al azúcar. Bueno, ya lo dije, la grasa sola no activa la insulina, pero el azúcar sí activa la insulina. Y chocolate, algo tan rico. Lo que pasa es que yo muero por el chocolate, pero tiene que ser chocolate 80% o más. Algunos dicen 70%. Por lo cual me llevó a indagar el tema y se hicieron experiencias, distintos organismos, cómo lo metabolizan y las repercusiones orgánicas que tienen. Y se llegó a la conclusión que el más beneficioso es 80 por arriba. Si viene endulzado con stevia, está bien. Y si viene con eritritol, también. Aunque últimamente se detectaron, los que consumen mucho eritritol, algún problema cardíaco. Por lo cual, ahora está muy de moda porque funciona muy bien, un edulcorante que se llama alulosa, que tiene la particularidad que carameliza como el azúcar, por lo tanto puede ser utilizado en repostería, en postres sin necesidad de... Vos te das el gusto de comer algo dulce y además tiene una ventaja. No solamente no sube el azúcar, sino que la baja en el organismo. Bien. La alulosa. Pero ¿cuál es el problema? Un pequeñito problema. No se consigue todavía en el país, hay que importarlo. Pero bueno, esperemos que en breve la tengamos. Y después las bebidas alcohólicas destiladas. Una bebida alcohólica destinada, whisky, coñac, todas las aguas ardientes, para decirlo de una manera muy general, tienen fructosa 0 y 0 glucosa, pero es alcohol. ¿Y el alcohol qué es? Es un hidrato de carbono. ¿Y en qué se va a transformar ese alcohol? En fructosa. No lo tiene, pero se transforma. Es mala. El vino seco, tiene 1% fructosa y 1 de glucosa. Muy admisible tomar una copita de vino, no hay problema. La cerveza ya tiene otro problemita. No tiene fructosa, pero como proviene de un cereal, tiene mucho hidrato de carbono, que se transforma por lo menos el 10% en glucosa. Claro. Sube la insulina. El famoso arrocín y la famosa malta. Claro. Todo lo que proviene del cereal es un carbohidrato, se transforma en azúcar, se transforma en glucosa. No es bueno. Las gaseosas azucaradas, por supuesto, no a las gaseosas azucaradas. Bueno, ya te dije un montón de cosas que son malas, y con las frutas recuerdo que en la audición pasada me había referido a los berries, que esas están permitidas. ¿Cuáles son los berries? Las frutillas, los arándanos, las moras, etc. Todos los berries son bajos en azúcar, se pueden comer sin culpa. Los cítricos, mandarina, limón, naranja, no el jugo, sino comer con la pulpa y con el ollejo, ¿no? Excepto el limón, que lo podés tomar, el jugo de limón, podés tomar el limón exprimido, eso no te va a afectar. Y bueno, Jorge, ya te dije de todo, alimentos, no, me los anoté acá para no olvidarme, y creo que hice una descripción bastante hecho referencia al chocolate. Bueno, chocolate que es tentador para todos, es
casi adictivo, ¿no? Y el chocolate, el que ahora estamos refiriéndonos del 80%, y que dice que tiene masa de cacao, aparte del azúcar, y también manteca de cacao, aparte emulsionantes, esa es la famosa lecitina de soja, aromatizantes artificiales, vainillina, etil vainillina y algún derivado de soja. Pero claro, si tenés 80% de chocolate, creo que el resto lo podemos obviar. Porque recordá que hace unos años se recomendaba la lecitina de soja para bajar el colesterol. Sí. No sé si recordás eso. Sí, Está muy de moda. Pero bueno, habíamos concluido hace un rato que no es importante bajar el colesterol. Lo que es importante es bajar el LDL. Entonces el LDL se oxida, y ese sí es malo. Se oxida, ¿por qué? Por la insulina alta. Cuando tenés la insulina alta se va a oxidar. Y eso es pernicioso, porque oxidado, ¿qué quiere decir? Que es un radical libre. Y un radical libre, nada que ver con la política, significa que le falta un electrón al átomo en su último orbital, como dijo Bohr primero. ¿Y qué pasa? Se transforma el átomo, que es equilibrado, en un elemento desequilibrado, en un ion, particularmente en un catión. Y eso hace mal al organismo, porque inflama, altera todo el entorno, los radicales libres. Así que... Sí, tu formación técnica, mi formación técnica o de formación, me hiciste acordar a nuestra juventud cuando estudiábamos la electrólisis con los... sí. Aniones y cationes. Exactamente. El anión y cationes son átomos desequilibrados que le faltan, en el caso del catión, un electrón, en el caso del anión le sobra un electrón. Es desequilibrado igual. Claro. Como dijo el señor Sommerfeld, que dijo, al átomo de Bohr, ya que me picaste, el átomo de Bohr es como el planetario, ¿no es cierto? Los electrones giran en torno al núcleo, que sería en nuestro caso el Sol. Pero después vino Schrödinger, y Schrödinger dijo no es como dijo Einstein, que Einstein dijo la naturaleza o Dios no juega los dados, dijo Einstein. Tal cual. Y Schrödinger dijo no, juega los dados porque no puedo saber exactamente dónde está el electrón, y no es que está girando en una órbita como la Tierra en torno al Sol, sino que hay una banda donde vas a encontrar la Tierra girando. Entonces le asignó una probabilidad, por lo cual, si es probable, no es exacto, no es determinístico, parece que Dios juega los dados en ese caso. Y ahí se forman los aniones, y en esta jugarreta de Dios con sus dados hace que tengamos inflamaciones por culpa del LDL oxidado que enferma. Bueno, en el 1 minuto que nos queda, no sé, cortito, y si no, para la próxima, el tema de la autofagia. Bueno, ese es un tema para hablar 4 programas. Es largo, pero bueno, ¿cómo anticipo quizás? Sí, como anticipo, la autofagia, dicho rápidamente, fue muy descripta, con lujo de detalles, por Yoshinori Ozumi, que le valió el premio Nobel a este señor japonés, como habrán notado, Yoshinori Ozumi, en el año 2016. Y él pudo explicar un mecanismo por el cual los lisosomas, que son enzimas que están metidas en el interior de las células, pueden fagocitarse las proteínas o las células, para decirlo más específicamente, mal plegadas. ¿Qué son las células mal plegadas? Son células oxidadas, células con anomalías. Vale decir, todos los productos tóxicos de desecho en mal estado que quedan en las células, Yoshinori Ozumi dijo, los lisosomas, que es un organelo que tiene enzimas, se fagocita toda esta basura, todo este scrap, y lo transforma en energía utilizable.
Es espectacular. Pero para llegar a ese proceso de autofagia, tenés que estar más de 24 horas sin comer. Bueno, nosotros vamos a pasar un poco más de 24 horas para el próximo programa. Dale. Te invito al cierre con uno de tus aforismos. Bueno. De esos que están en el libro, pero vos, por supuesto, lo sabes todo de memoria. Sí, más o menos. Llanto. A ver. 2 puntos. Sudor del alma triste. Poético. Está poético. Poético.